están, amigos? Bienvenidos a la edición matinal de Congreso Noticias. Antes de presentarles las informaciones, vamos a continuación con nuestros titulares. Pleno del Parlamento suspende por 30 días al congresista José Luna. También aprobó ley que busca prevenir violencia contra la mujer. Congresista Verónica Mendoza rechazó vínculo con las agendas que se atribuyen a Nadine Heredia. Fue durante su presentación ante la Comisión de Fiscalización. El presidente del Congreso, Luis Iberico, invocó a la unidad nacional, olvidando las diferencias para trabajar juntos pensando en el desarrollo del país. Denuncian presunta negligencia médica que causó la amputación de brazos y piernas a una madre de familia. Congresista Luisa María Cuculiza anunció que brindará su ayuda. Y continúa la campaña gratuita de despistaje de cáncer de mama en el Congreso de la República. Mama Móvil continuará atendiendo hasta este viernes 23. El Pleno del Congreso suspendió por 30 días al legislador de Solidaridad Nacional, como recomendaba el informe final de la Comisión de Ética. Damos pase a nuestro compañero Walter Copa con más información del Pleno. Efectivamente, con 48 votos a favor, 1 en contra y 30 abstenciones, el Pleno del Congreso acordó suspender por 30 días de legislatura y descuento de sus haberes, tal como había recomendado la Comisión de Ética al legislador José Luna Gálvez. El presidente del Grupo de Trabajo, Rogelio Cánchez, hizo la sustentación del informe. Las horas hombre que debían estar destinadas al desarrollo de las actividades para las cuales los señores Torres Gallardo y Mamani fueron contratadas y pagadas por el Congreso de la República estaban siendo direccionadas a labores dentro de la Universidad Privada Telesub. Asimismo, 2 resoluciones legislativas de la Comisión de Relaciones Exteriores fueron aprobadas. La primera tiene que ver con el protocolo facultativo de la Convención sobre Derechos del Niño, relacionado sobre todo a un procedimiento en comunicaciones. La segunda tiene que ver con un planteamiento del tratado entre la República de Perú y Polonia sobre transferencia de personas que han sido condenadas por diversos delitos. Otro punto aprobado en esta sesión plenaria vespertina fue la aclaración de las correcciones de los anexos del texto sustitutorio del proyecto de ley que propone la ley para la implementación de acuerdos binacionales entre Perú y Ecuador y la ejecución del proyecto especial binacional Puyango-Tumbes de la Comisión de Constitución. El texto sustitutorio del proyecto de ley que realiza ajustes necesarios de técnicas legislativas, básicamente por el que se propone la modificación de la ley de partidos políticos. Finalmente, con 81 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprobó un nuevo proyecto de ley observado por el Poder Ejecutivo a la autógrafa de esta iniciativa de ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Y antes de levantarse la sesión, se votó la conformación de los integrantes de la comisión investigadora sobre los presuntos pagos de coimas a funcionarios peruanos por parte de empresas brasileñas. Congresistas que integran la comisión encargada de investigar el pago de presuntas coimas a funcionarios peruanos por parte de empresas brasileñas. Moción de orden del día 13482, Grupo Parlamentario Fuerza Popular. Integrantes congresista Hurtado Zamudio y Beteta Rubín. Grupo Parlamentario Nacionalista Gana Perú. Integrantes, congresista Bogotá Magluf, Gutiérrez Cóndor. Grupo Parlamentario Dignidad y Democracia, congresista Pari Choquecota. Grupo Parlamentario Perú Posible, congresista Omonte Durán. Grupo Parlamentario Concertación Parlamentaria, congresista Mulder Bedoya. La congresista Verónica Mendoza rechazó cualquier relación con las supuestas agendas de Nadine Heredia o con la recaudación de fondos del Partido Nacionalista. Fue durante su presentación ante la Comisión de Fiscalización. Mendoza agregó que nunca fue parte de la ONG PRODI.
rechazó cualquier relación con las cuentas, agendas o recaudación de fondos para el Partido Nacionalista del que fue militante desde el 2004 hasta junio del 2012, fecha en que renunció por los manejos poco democráticos de ese partido. Así de enfática fue la congresista Verónica Mendoza al presentarse ante la Comisión de Fiscalización por el caso de las supuestas agendas de Nadine Heredia. Asimismo, precisó que nunca fue parte del consejo directivo de la ONG Prodin. Sin embargo, dijo que esta organización, en su ausencia, consignó su nombre ante registros públicos. Nunca fui parte de su consejo directivo. Es más bien a partir de información periodística que tomo conocimiento, como seguramente muchos de ustedes, que mi nombre había sido incluido como parte de este consejo directivo, cosa que me extrañó sobremanera. Hice entonces la revisión correspondiente en los registros públicos y constaté que efectivamente mi nombre constaba, que se me había nombrado en ausencia en octubre del 2010 como integrante de este consejo directivo. A la pregunta que formularon varios miembros de la comisión sobre los viajes que realizó a Venezuela a fin de recaudar fondos para el partido, Mendoza indicó que viajó a ese país el 2007 fuera del periodo de campaña electoral. Viajé, presidente, a Venezuela en un par de oportunidades en el 2007, fuera del periodo de campaña electoral, en una primera oportunidad para un encuentro latinoamericano de mujeres, con presencia de mujeres parlamentarias, y en una segunda oportunidad como escala para un viaje a Nicaragua de encuentro de partidos políticos de izquierda. En otro momento, la comisión aprobó el informe final de la investigación sobre presuntos actos irregulares ocurridos en el gobierno regional de Tumbes de la gestión del exgobernador Gerardo Viña Dioses, que hoy se encuentra prófugo. A la fecha existen 8 obras paralizadas cuya buena pro han sido otorgadas en los años 2011, 2012 y comienzos del 2013, cuyos montos sumados ascienden a 40.759.000 nuevos soles, y todas con plazo de ejecución vencidos. De estas 8 obras hay 4 judicializadas. Se concluye en las otras la existencia también de indicios de la comisión del delito de colusión, concusión y malversación de fondos en agravio del Estado por parte del señor Fidel Viñas Dioses, ex presidente regional de Tumbes, y otros funcionarios que están contenidos en el informe respectivo. De igual modo, aprobó conformar un grupo de trabajo integrado por los congresistas Johnny Lescano, Héctor Becerril y Esther Saavedra, quienes se encargarán de trabajar en las presuntas irregularidades en la región de Moquegua. La decisión fue tomada luego de que el gobernador regional de Moquegua, Jaime Rodríguez, no esclarezca las denuncias respecto al alquiler de maquinarias, mal uso de obras de infraestructura del Colegio Francisco Bolognesi, destrucción de un puente Otora, entre otros. Y precisamente al término de la sesión, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Gustavo Rondón, informó que Nadine Heredia será citada en la primera quincena de noviembre para que brinde su manifestación sobre el tema de las agendas. Con relación a la citación de la primera dama, esta va a ser indudablemente en la primera quincena de noviembre. Lo que nos falta un poquito ajustar es el hecho de lo que es la documentación que hemos pedido a la Superintendencia de Banca, a la Unidad de Inteligencia Financiera, y algunos invitados que no pudieron llegar a la comisión y que con ello ya tendríamos toda la base, ¿no?, responsable para esperar a la primera dama de la nación. La lucha anticorrupción se siente bastante fortalecida. Hemos tenido ayer ya esta experiencia de la ex procuradora Julia Príncipe, ¿no es cierto?, de la renuncia del ministro y obviamente el hecho del fallo del Tribunal Constitucional. Así que creo que la lucha anticorrupción se está viendo fortalecida en las diferentes esferas y organismos públicos. Y en la misa ofrecida en honor a San Juan Pablo II, el presidente del Congreso, Luis Iberico, invocó a la unidad entre peruanos para olvidar las diferencias y trabajar juntos en beneficio del país. Luego de recordar que como reportero de televisión siguió Juan Pablo II en su recorrido por el país, el titular del Parlamento Nacional, Luis Iberico, invocó la unidad nacional y olvidar las diferencias políticas e ideológicas para enfrentar los retos del país. Quiero invocar a Juan Pablo II
para que nos ayude ante los grandes desafíos que tiene que enfrentar el Perú. Hay siempre estas turbulencias políticas como la que acabamos de pasar, pero se tienen que cerrar también, porque frente a nosotros tenemos cosas más importantes. Hermanas y hermanos, tenemos que enfrentar el evento del niño, por ejemplo. Y eso nos tiene que encontrar muy unidos, porque ojalá no sea así, pero muchos hermanos, especialmente los más humildes, pueden sufrir las consecuencias de este hecho climático. Esta fue su reflexión tras la misa en la Capilla Juan Pablo II del Hospicio Ruiz Dávila, ofrecida por el capellán del Congreso Ángel Ortega, en homenaje a este santo de la Iglesia Católica, que en octubre de 1978 inició un pontificado de casi 27 años. Tenemos que enfrentar un momento político crucial para toda democracia, las futuras elecciones, pero también tenemos que enfrentar el día a día de la gente, los asaltos, los robos, la inseguridad, la falta de atención médica en los hospitales, la desnutrición, los niños, la educación. Así que pido ese vigor de Juan Pablo II, esa fortaleza, pero también esa paz que él irradia, para que nos ayude a los que tomamos decisiones políticas y a quienes nos aconsejan y nos acompañan en todo momento, nuestros colaboradores, para que podamos, al igual que Juan Pablo lo hizo, servir a nuestro pueblo, que es lo más importante. El titular del Congreso también pidió que Juan Pablo II ilumine a todos los peruanos, y en especial a los parlamentarios y autoridades, para tomar decisiones acertadas frente a los problemas nacionales. Para que nos ilumine a todos nosotros, a mis colegas congresistas, para tomar las mejores decisiones y poder hallar puntos de encuentro dentro de nuestras diferencias. A la misa asistió la esposa de Luis Iberico y presidenta del Comité de Damas del Parlamento, Yoconda Belomo. Además, los legisladores Luisa María Cuculiza, Aurelia Tan, Carla Scheffer, Marco Falconi y José Elías Ábalos. Bien, y a las 8:16 de la mañana llegó el momento de hacer una breve pausa, pero no se muevan porque vamos a regresar con más información. Especialmente en esta oportunidad nos va a acompañar el congresista John Reinaga. Ya retornamos. Que donas sangre, estás donando glóbulos rojos, plaquetas y plasma. Eso quiere decir que tu sangre podría salvar hasta 3 personas distintas. Únete a esta gran cruzada a favor del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Cambios, retos y desafíos en la modernización de los servicios de saneamiento. Análisis crítico del decreto legislativo número 1240. El mismo que se desarrollará en Puno el jueves 29 de octubre a las 2:30 de la tarde en el auditorio de la Municipalidad Provincial de Puno. Cambios, retos y desafíos en la modernización de los servicios de saneamiento. Análisis crítico del decreto legislativo número 1240. Del 15 de octubre al 11 de noviembre. Convoca Chile 2015, El Río te llama. 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 Convoca Chile 2015, 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 El río te llama. Atención Arequipa, este 23 y 24 de octubre se realizará el primer Congreso Regional sobre Reforma del Estado, Descentralización y Buen Gobierno, análisis y propuestas para la futura Macrorregión Sur. Contará con la presencia de destacados ponentes y panelistas, quienes participan del debate nacional sobre la reforma del Estado y la descentralización. Los esperamos en el auditorio de la Universidad Alas Peruanas de Arequipa. Invita congresista Mariano Portugal Catacora, segundo vicepresidente del Congreso de la República. Congreso Televisión es legislación. Entra al debate el proyecto de ley tal.
y dejamos abierta la posibilidad para que el ciudadano interactúe. Es representación. La Cámara es el reflejo del país. Es fiscalización. Y el Parlamento está en la obligación de rendir cuenta, porque los que no son sus electores tienen derecho a saber qué cosa es lo que está haciendo ese parlamentario. Es escaño 131. Vea Escaño 131, los miércoles a las 8:30 de la noche por Congreso Televisión y los jueves a las 9:30 de la mañana por TV Perú. Receso legislativo. Al finalizar una legislatura ordinaria, se inicia el receso legislativo. Durante este periodo solo se suspenden las sesiones plenarias, continuando las sesiones de las comisiones. Además, la comisión permanente se reúne las veces que sea convocada por el presidente del Parlamento para tratar asuntos de su competencia, ejerciendo las facultades legislativas delegadas por el Parlamento. Que donas sangre, estás donando glóbulos rojos, plaquetas y plasma. Eso quiere decir que tu sangre podría salvar hasta 3 personas distintas. Únete a esta gran cruzada a favor del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Regresamos con la edición matinal de Congreso Noticias. Vamos con lo anunciado. Ya está en nuestros estudios el congresista John Reinaga, a quien le damos la más cordial bienvenida. Muy buenos días, congresista. Entendemos que usted siempre está preocupado por los temas de las personas con discapacidad y especialmente por el tema no solo laboral, sino también de acceso, de oportunidades también. Dígame, sí. Sí, Elsa, agradecerte de este espacio y efectivamente bastante la preocupación de este sector vulnerable de la población nacional con algún tipo de discapacidad. Ahora lo que señala es el tema de accesibilidad. Ayer hemos podido ver en el paro de transportistas en el Callao que el perjudicado, el más perjudicial, ha sido las personas con discapacidad. No ha habido vehículo que los puedan movilizar
hablamos del que todavía tiene una discapacidad leve o moderada, que anda con prótesis o muletas. Imagínate un día común y corriente, las personas con discapacidad en silla de ruedas no tienen acceso a los buses accesibles. Se había avanzado... Pero se supone que ya se han tomado medidas y que cuando se anuncia, digamos, una medida de fuerza, como en este caso el paro, pues las autoridades competentes deben de tomar también, adoptar algunas medidas también al respecto. Sí, efectivamente. En el gobierno local de la Municipalidad de Lima, en su periodo de Susana Villarán, se había avanzado la línea azul, donde estos alimentadores se había acordado con ProTransportes que de cada 10 buses, uno iba a ser accesible. La plataforma bajaba a la ras de la vereda o de la calzada, de la pista, y con facilidad subía a la silla de ruedas, y el primer acceso era para que se ponga la persona con silla de ruedas. ¿Usted pudo constatar que efectivamente estas unidades estaban en uso? Hubo el compromiso, hubo el compromiso de la Municipalidad de Lima en su periodo de Susana Villarán, que en diciembre ya lo iban a dotar de estos, vehículos accesibles, como lo hay en Chile, en Argentina, en Brasil. ¿Pero llegaron concretamente a nuestro país? Ahí fue el problema, el cambio de gobierno con el periodo de Castañeda, que se frustró la línea azul. Continúa, pero ya no con la misma fuerza que lo había planteado Susana Villarán en el tema de accesibilidad, y no se está respetando la Ley General de la Persona con Discapacidad que ha sido aprobada aquí en el Congreso de la República por unanimidad. Cabe señalar, el tema de la discapacidad en este Parlamento no tiene bandera política, no tiene color político, todas las bancadas apoyan. Desgraciadamente ya la municipalidad, en este caso el periodo de Castañeda-Locio, no lo está aplicando. Más aún, el Banco Mundial, cuando ha dado préstamo para construir el Metropolitano en su anterior gobierno de Castañeda, una de las condiciones era para que el sistema de transporte integral sea accesible, los alimentadores, los corredores, los ramales de esta troncal. Adicionalmente... Claro, porque esto, si me permite, también sube el costo, ¿no?, de transporte a las personas con discapacidad, que se ven obligadas a tomar un taxi, que tampoco les brinda pues todas las seguridades del caso. Ha habido muchos robos, incluso de las mismas sillas de ruedas. Sí, ese también es otro tema complejo, porque la discapacidad en Lima y en el Perú está asociada a la miseria, a la pobreza, y ahora para desplazarse con taxis de los que trabajan, solo les alcanza para ello, para el taxi, sus alimentos y probablemente un poco de su tratamiento, el costo de sus medicinas. Y el que no tiene trabajo no puede estudiar, no puede hacer su rehabilitación, no puede hacer trabajo. O sea, es un tema muy sensible. Claro, viene a ser una carga familiar. Es una carga sociofamiliar. Ante ello, el Banco Mundial, para dar cobertura a los conos de zonas marginales, justamente propone este metropolitano para un pasaje barato y rápido, que en sí está funcionando muy bien y muchos se benefician, no solo los sectores de niveles bajos, como inicialmente lo planteó el Banco Mundial. A lo que voy, el Banco Mundial ha donado a la municipalidad $2,5 millones para integrar este sistema de transporte de manera accesible. ¿Cuándo ha sido esta donación? Esto ha sido el 2012. O sea, en la gestión de Villarán. Correcto, en su gestión de Villarán. Y hoy, a la fecha, no hay nada en cuanto al tema de la accesibilidad. Pero también los congresistas, digamos, su labor fiscalizadora no han podido determinar todavía, están citando para que informen en las comisiones correspondientes, tanto de transportes de repente como de fiscalización. Claro, se ha cursado los documentos a los alcaldes, sin embargo, para nosotros ayer con el paro del Callao de los transportistas nos ha alertado bastante, porque las quejas han venido en cantidad no usual como en otras fechas sobre las personas que tienen discapacidad. No pueden, y ellos piden una ayuda, un auxilio. Y una vez más invocar al alcalde, en este caso de Lima Metropolitano, para que pueda cumplir. Él, cuando ganó las elecciones, le invitamos para que dé aquí en el Congreso sus políticas relacionadas a las personas con discapacidad. Mandó una representante con documento dirigida a mi persona,
Y esta representante señaló que el señor Castañeda Locio va a aplicar el medio pasaje para las personas con discapacidad en el metropolitano. Definitivamente es loable. En Argentina es gratuito para el adulto mayor y para la persona con discapacidad. Y hasta la fecha no tenemos algo claro, contundente de este ofrecimiento. En todo caso, ¿qué tipo de seguimiento se está haciendo a través de la municipalidad si es que ya esta medida se aplica y cuáles han sido los resultados, ¿no? Sí, efectivamente, nosotros estamos empezando o reiniciando esta campaña. Vamos a tratar de socializar, difundir, para poder llegar al burgomaestre, en este caso de Lima Metropolitano, en igual contexto al ministro de Transporte, que también está pendiente una directiva para que reglamente a todos los buses, no solo de Lima Metropolitana, sino a nivel nacional, que deban respetar un asiento preferente. Muchas veces... Bueno, eso es también parte de la cultura cívica, ¿no? La vez pasada una compañera me comentaba con indignación que dejó el sitio ella libre, por supuesto, como corresponde, para personas con discapacidad o mujeres embarazadas o con bebés, y entró una joven, vio el asiento, vio que el metropolitano estaba lleno y se puso su chompa debajo del polo y se sentó. Y nadie le dijo nada. No, lo que tú dices es muy cierto. No hay conciencia, ¿no? Desgraciadamente, ponerse en el lugar de la otra persona también. Es un tema, ponerse en el zapato, digamos, de todos los peruanos, ¿no? No solo las autoridades, de la sociedad civil. Y nadie quiere estar en una situación con discapacidad o adulto mayor convaleciente o la madre gestante. También se que debería es incómodo. proponer sanciones para los pasajeros que tienen este tipo de actitudes. Sí, a eso hemos llegado. Esto deberíamos, es que es la única manera de disciplinar, porque entonces si no tienes la conciencia suficiente, el respeto por este sector, se tiene que tomar. Nosotros en la Ley General de la Persona con Discapacidad hemos puesto un capítulo de sanciones e infracciones. Hay multas económicas, tanto para privados como para el sector estatal, incluso hasta despido. O sea, no es como en otros países que por cultura, como lo ha señalado, se cede el asiento o se reserva. Bueno, aquí hay que aplicarles multa, hay que aplicarles sanciones. Y eso es lo que queremos invocar de este espacio televisivo, a que las personas que suben a un bus, si ven a una persona con algún tipo de discapacidad, adulto mayor o madre gestante o con bebé, cederle ese espacio que está preferentemente reservado a la parte de adelante. Si no hay, obviamente lo pueden usar, no podemos ser como el perro de hortelano. Pero hay gente insensible que no lo hace ni lo respeta y ese es indebido. En el tema de transporte interprovincial no es como en las aerolíneas. Lo último que se vende son los asientos de adelante, fuera de la parte del VIP, para las personas con discapacidad adulto mayor o madre gestante. En igual contexto pedimos en las líneas de transporte que eso sea lo último que vendan, porque a veces la persona con discapacidad compró a la mitad o al final, imagínate la odisea que tiene que hacer, o le tienen que cargar su silla de ruedas, pasarle por la ventana. Eso se tiene que reglamentar, ¿no? A través del ministerio. Tiene que reglamentar y el Ministerio de Transportes no lo está haciendo. Finalmente, congresista, también hay buenas noticias y avances, como usted lo mencionó al inicio de esta entrevista, como el convenio que se firmó con el Congreso de la República y el Centro Ann Sullivan, para, por supuesto, cumplir con esta cuota también que deben implementar todas las instituciones y empresas. Sí, eso sí es el lado bueno del tema de la discapacidad. Al final de este túnel ya se está viendo una luz en cuanto a romper los derechos que estaban encadenados de las personas con discapacidad. Y hay avances. El tema de la cuota laboral, ya el Ministerio de Trabajo ha sacado las directivas para las empresas privadas, ha sacado el mecanismo. El 3 de diciembre se ha comprometido el ministro, el Día Internacional de la Persona con Discapacidad, sacar la directiva del ajuste razonable para que no tengan problemas en su trabajo las personas con discapacidad. Ann Sullivan y Baronet, y hay varias empresas que se están sumando, que están contratando a las personas con discapacidad porque han identificado un nicho, un potencial que les da mayor utilidad. Y nosotros no queremos que sea una carga, más todo lo contrario, que todos ganen, la persona con discapacidad tenga estabilidad, la empresa tenga mayores ingresos, y para ello hay que identificar qué tipo de persona contratamos. Por ejemplo, el trabajo de camisas en Baronet
El sordo, el dueño de Barone nos señala que no se distraen con nada y te hacen finos acabados, tiene mayor demanda. En igual contexto, ver... Claro, de repente el rendimiento es mayor en algunos casos, ¿no? Aparte que las personas con discapacidad... Eso tenemos que identificar, o sea, no queremos que los contraten por contratar. Igual, el invidente tiene una capacidad de memorizar, es una computadora como persona, pierden un sentido, pero la vida les hace que adquieren otro sentido. Igual, las personas con discapacidad física, por ejemplo, ellos en una oficina no están que se paran, se van, quisieran, pero por la incomodidad ellos siguen en el escritorio avanzando, se concentran. Y esos mecanismos, las empresas están haciendo estas inducciones, capacitaciones, para que tengan ellos rentabilidad y la persona con discapacidad tenga estabilidad. Claro, lógico. Eso es lo que queremos, y no como un tema de lástima, de pena, no, por supuesto. Porque acá tengo reducción. Es un tema de inclusión. El MEF les da una reducción de impuesto. O sea, ese canje de que ellos tengan la cuota laboral, también el MEF les da incentivos. En licitaciones les da mayor puntaje. O sea, hay varios beneficios tributarios. Entonces, pero queremos que los pongan en el sitio donde correspondan para que puedan todos ganar. Y que por supuesto todos se desarrollen como corresponde, y como bien usted lo ha manifestado, congresista, le agradecemos su participación aquí en la edición matinal de Congreso Noticias, y por supuesto estaremos pendientes de su labor, que usted siempre está preocupado por este sector poblacional. Bien, nosotros llegó el momento de hacer otra pausa, pero no se mueva porque vamos a regresar con más informaciones del acontecer parlamentario. Cambios, retos y desafíos en la modernización de los servicios de saneamiento. Análisis crítico del decreto legislativo número 1240. El mismo que se desarrollará en Puno el jueves 29 de octubre a las 2:30 de la tarde en el auditorio de la Municipalidad Provincial de Puno. Cambios, retos y desafíos en la modernización de los servicios de saneamiento. Análisis crítico del decreto legislativo número 1240. Funciones del Congreso. El Congreso es un órgano autónomo y soberano en sus funciones. Como parte de su función legislativa, los parlamentarios debaten y aprueban reformas de la Constitución, leyes y resoluciones legislativas, así como su interpretación, modificación y derogación. Funciones del Congreso. El Congreso es un órgano autónomo y soberano en sus funciones. El control político comprende la investidura del Consejo de Ministros. El debate, la realización de actos, investigaciones y aprobación de acuerdos sobre la conducta política del gobierno. Los actos de la administración y de las autoridades, el ejercicio de la delegación de facultades legislativas, el dictado de decretos de urgencia y la fiscalización sobre el uso y la disposición de bienes y recursos públicos. El cumplimiento por el presidente de la República del mensaje anual al Congreso y el antejuicio político. Del 15 de octubre al 11 de noviembre. Convoca Chile 2015, El Río te llama. El río te llama. El río te llama. El río te llama.
El río te llama. Convoca Chile 2015. 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 El río te llama. Funciones del Congreso. El Congreso es un órgano autónomo y soberano en sus funciones. Tiene como funciones especiales designar al Contralor General de la República, elegir al Defensor del Pueblo, a los miembros del Tribunal Constitucional, del Directorio del Banco Central de Reserva, y ratificar al presidente del Banco Central de Reserva y al superintendente de Banca y Seguros. Regresamos con la edición matinal de Congreso Noticias. Antes de continuar con las informaciones, a los televidentes que recién se conectan a la señal del canal del Congreso, les presentamos nuestros titulares. Pleno del Parlamento suspende por 30 días al congresista José Luna. También aprobó ley que busca prevenir violencia contra la mujer. Congresista Verónica Mendoza rechazó vínculo con las agendas que se atribuyen a Nadine Heredia. Fue durante su presentación ante la Comisión de Fiscalización. El presidente del Congreso, Luis Iberico, invocó a la unidad nacional, olvidando las diferencias para trabajar juntos pensando en el desarrollo del país. Denuncian presunta negligencia médica que causó la amputación de brazos y piernas a una madre de familia. Congresista Luisa María Cuculiza anunció que brindará su ayuda. Y continúa la campaña gratuita de despistaje de cáncer de mama en el Congreso de la República. Mama Móvil continuará atendiendo